Hola, ¿qué tal? Que Dios te bendiga. Bienvenido a este tu canal de YouTube Conociendo la Verdad. Te saluda Joel Moody desde la ciudad de Lima, en la República del Perú. Y bien, una vez más estamos reunidos aquí para poder presenciar un debate que va a estar muy interesante, un debate que va a estar muy polémico, se podría decir. Y este debate tiene la premisa de el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Así como lo viste, el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Un tema muy debatido entre católicos y evangélicos. ¿Hay rapto? ¿No hay rapto? ¿Hay tres venidas o solamente son dos venidas? Pues el día de hoy contamos con dos exponentes que van a estar exponiendo sus premisas y así poder despejar nuestras dudas sobre este tema tan importante sobre el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Bien, les quiero presentar al exponente católico que nos acompaña el día de hoy. Su nombre es Max Roper y él va a tener 1 minuto de presentación. Adelante, Max. Buenas tardes, gracias Joel Moody, que nos acompaña en estos momentos desde la capital peruana, desde Lima. Les habla Max Ruper Calvo, apologista cristiano católico desde la ciudad de Nueva York. Saludos a mi oponente Tony Ábalos, que se encuentra en la zona del Pacífico. Bueno, el día de hoy, como dijo el moderador, vamos a estar debatiendo un tema siempre controversial, como es el arrebatamiento. Y debo decir que realmente la Iglesia Católica cree en el arrebatamiento. En lo que pues, precisamente no nos ponemos de acuerdo, católicos y evangélicos, es cuándo sucederá este acontecimiento. Entonces el debate de hoy será muy interesante porque en esencia, pues, tanto mi oponente como yo estamos de acuerdo que este acontecimiento sucederá. Sin embargo, la fecha, el momento, las circunstancias es en la que no hay un acuerdo. Así que va a estar muy interesante este tema. Esperamos que sigan ustedes aquí en la pantalla de su canal, Conociendo la Verdad, y síganos aquí en este debate entre Tony Ábalos y su servidor Max Roper Calvo. Adelante, Joel Moody. Muchas gracias, Max, por tu tiempo de presentación. A continuación, les quiero presentar al exponente evangélico del día de hoy. Su nombre es Tony Ábalos y tendrá también 1 minuto de presentación. Adelante, Tony. Gloria sea, Señor. Dios los bendiga, amados hermanos, amigos católicos y a todos aquellos que nos estén viendo en este canal, Conociendo la Verdad. Les saluda el hermano Tony Ábalos del canal La Verdad y la Vida, canal oficial. Así que en el día de hoy vamos a estar hablando de este tema que es un evento que va a suceder muy pronto, que eso va a acontecer a nivel mundial. Así es, hablamos nada más y nada menos que el rapto de la iglesia, o conocido como el arrebatamiento de la iglesia. Así que los objetivos de mi oponente, mi amigo Max Ruper Calvo, el día de hoy va a tener que demostrarme que realmente el arrebatamiento sucederá después de la gran tribulación, o comprobarme que no existe, como la gran mayoría de católicos creen que el arrebatamiento de la iglesia no existe. Así que esta es mi presentación y que Dios me lo bendiga. Adelante, moderador. Muchas gracias, Tony, también por tu tiempo de presentación. Muy bien, a continuación les quiero decir cuál va a ser el formato del debate, pero antes, por favor, yo te pido que puedas compartir este video, este debate, diálogo, que está muy interesante bajo el tema del arrebatamiento, el rapto de la iglesia. Por favor, comparte este video en todas las redes sociales que puedas compartir, Facebook, WhatsApp, Instagram, en todas las redes sociales, compártelo para que tanto evangélicos como católicos y de otras religiones puedan presenciar este debate y puedan sacar sus propias conclusiones de los argumentos que se van a exponer a continuación por ambos exponentes. Bien, el formato del debate es el siguiente. Comenzará a exponer el apologista católico Max Roper Calvo y tendrá sus primeros 20 minutos de argumentación. Terminado ello, el turno es del apologista evangélico Tony Ábalos, que también tendrá sus primeros 20 minutos de argumentación. Terminado este bloque, procede el bloque de refutación, donde empezará el apologista católico Max Roper Calvo con sus 15 minutos de refutación y
Posterior a ello también el apologista evangélico Tony Ábalos cerrará con sus 15 minutos de refutación. Terminado este tiempo de exposiciones, viene la despedida en la cual cada exponente tendrá la oportunidad de despedirse en 1 minuto y así estaremos cerrando este debate, diálogo muy interesante bajo el tema de el arrebatamiento o rapto de la iglesia. Así que sin más preámbulos, le voy a ceder el tiempo al exponente católico Max Roper Calvo para que comience con sus primeros 20 minutos de exposición. Adelante, Max. 20 minutos a partir de ahora. Gracias, moderador. Bueno, en escatología cristiana, el arrebatamiento de la iglesia es la creencia de que al descender Jesús al cielo, los muertos que llevaron una vida cristiana resucitarán y los creyentes que se hallen vivos serán raptados o llevados de la tierra junto con ellos, los creyentes muertos resucitados, para encontrarse con Dios en el cielo. El significado exacto, el momento relativo a otros eventos escatológicos y el impacto del evento están en disputa entre los creyentes. El concepto tiene su base en varias interpretaciones del libro bíblico de la primera carta a los tesalonicenses y cómo se relaciona con las interpretaciones de varios otros pasajes bíblicos, o puede relacionarse con las interpretaciones de otros pasajes bíblicos, como la segunda carta a los tesalonicenses, el Evangelio de Mateo, Primera de Corintios y el libro de Apocalipsis. Ok, algo muy interesante es que mi oponente dijo que los católicos no creemos en el arrebatamiento. No, la Iglesia Católica sí cree. Esta es una doctrina completamente católica. Lo que pasa es que cuando mi oponente ha escuchado a algunos católicos decir que no creen, se refieren al hecho de que el concepto que tienen muchas denominaciones evangélicas del arrebatamiento es errónea. Por ejemplo, los evangélicos piensan que antes de que se acabe el mundo, ¿verdad? Cristo vendrá de forma invisible a la tierra, ¿ya? Sin ser visto. Y muchas personas buenas, o mejor dicho, todas las personas buenas que existan en la tierra van a desaparecer. Así simplemente van a desaparecer como si fueran fantasmas. Y una vez que desaparezcan, ¿verdad? O sea, van a ser llevadas al cielo, van a ser arrebatadas o raptadas, pues van a llegar o van a venir 7 años de reinado del anticristo, lo que se conoce en la escatología como la gran tribulación. Después de este periodo, ¿verdad? Vendrá Cristo a reinar. Ahora, entre los mismos evangélicos no se ponen de acuerdo sobre cuándo va a suceder este acontecimiento, porque mientras unos evangélicos piensan que el arrebatamiento tendrá lugar antes del milenio, esta doctrina se llama premilenarista, otros evangélicos piensan que el arrebatamiento va a tener lugar durante la gran tribulación, como a la mitad, y otros piensan que va a suceder después. Pero la mayoría de las denominaciones evangélicas piensan que Cristo reinará literalmente 1000 años sobre la tierra. Les voy a leer un artículo muy interesante sobre esto, sobre la pretribulación. Los pretribulacionistas creen que el arrebatamiento ocurrirá tras la manifestación del anticristo y antes de la gran tribulación, o sea, el reinado del anticristo. Después de este periodo ocurrirá la segunda venida de Cristo para reinar en la tierra físicamente por 1000 años literales. Después del milenio acontecería el juicio final y la construcción del nuevo cielo y de la nueva tierra. Esta doctrina es relativamente reciente, de hace poco más de un siglo. Desde 1832 formó parte de la tesis dispensacionalista de John Nelson Darby, quien se refería al arrebatamiento como el misterio del rapto. Fue incorporada a la Biblia de referencia Scofield en 1909, tras la publicación del libro de Hall Lindsey, La agonía del gran planeta Tierra, en 1970, y la difusión de varias películas. Hoy se ha convertido en una doctrina muy popular en el seno de muchas iglesias evangélicas. Por ejemplo, la Iglesia Metodista, Pentecostal, la Iglesia Internacional del Evangelio, Cuadrangular, las Asambleas de Dios y la mayoría de las iglesias pentecostales. Algo muy interesante acá. Dice, después de este periodo ocurrirá la segunda venida de Cristo. O sea, hay movimientos evangélicos o protestantes que piensan que sucederán las cosas en este orden. El arrebatamiento, ¿verdad?
la gran tribulación, el juicio. Otros lo ponen de esta forma. Cristo va a reinar 1000 años literales sobre la tierra de forma visible. Después sucederá el arrebatamiento. Después sucederá la gran tribulación y por último el juicio final. Mientras que otros grupos evangélicos piensan que primero va a ocurrir el arrebatamiento, después los 1000 años de reinado de Jesucristo sobre la tierra, después la gran tribulación y después el juicio final. Como ustedes se enterarán, no se ponen de acuerdo los evangélicos sobre, no en que estos hechos sucederán, porque los católicos pensamos que van a suceder, sino en cuándo, si qué va a suceder primero, el arrebatamiento o el milenio literal de 1000 años de Cristo en la tierra. O primero Cristo va a reinar 1000 años literales en la tierra y después el arrebatamiento y después el juicio y después la gran tribulación. Bueno, ok, semitribulacionistas. Esa es otra doctrina evangélica para demostrarles que los evangélicos no se ponen de acuerdo. Diferente a los pretribulacionistas. Dice, semitribulacionistas, llamados mid-tribulations en inglés. Consideran que la iglesia pasará los 42 meses en la tierra y que el arrebatamiento ocurrirá aproximadamente a la mitad de la semana 70, o sea, semana de 7 años bíblicos, de 360 días de duración, referente a la profecía de las 70 semanas escritas en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo del 24 al 27. Creen que es antes de la gran tribulación que dura los últimos 42 meses finales de la semana 70. Para esto ellos se basan en Mateo 24:20 y en Apocalipsis 13:5. A la mitad de la tribulación, el anticristo se convertiría en la abominación de la desolación por la profanación del tercer templo de Jerusalén, que habrá de ser construido al lado del domo de la roca. Preeira es otra creencia de las denominaciones evangélicas. Esta postura considera que el rapto o arrebatamiento ocurrirá en la segunda mitad de la tribulación, antes de la segunda venida de Cristo. Se trata de una doctrina post-tribulacionista que adelanta el arrebatamiento un poco antes de la finalizada de la tribulación. ¿Se dan cuenta? Es una doctrina evangélica opuesta a los pretribulacionistas que piensan que sucederá antes. Divide la semana 70 en 3 periodos. El primero al tercer sello, conocido como principio de los dolores del parto. Del cuarto al sexto sello, denominado la gran tribulación del anticristo. Y del sexto sello en adelante, llamada el día de la ira del Señor. Los creyentes en esta doctrina consideran que el rapto ocurrirá cuando se abra el sexto sello. Para entonces muchos cristianos habrán sido asesinados como mártires por el anticristo. Parcial, imagínense, otra doctrina evangélica asociada con el arrebatamiento, la gran tribulación, la segunda llegada de Cristo. Esta teoría sostiene que los verdaderos cristianos serán arrebatados antes, en medio o después de la tribulación, dependiendo de la verdadera conversión de la fe. Por lo tanto, el rapto de un creyente se determina por el tiempo de su conversión durante la tribulación. Mientras que muchos piensan que el arrebatamiento sucederá antes de la gran tribulación, esta otra doctrina piensa que algunos serán arrebatados antes de la gran tribulación, durante la gran tribulación y otros después de la gran tribulación. Los defensores de esta teoría sostienen que solo los que son fieles a la iglesia serán raptados al inicio de la tribulación y que el resto de los creyentes lo serán en algún momento durante esta o al final. Ahora, postmilenaristas, otra doctrina evangélica, para que vean que yo no estoy inventando, que los evangélicos no se ponen de acuerdo sobre la doctrina del arrebatamiento. Ok, creen que la segunda venida de Cristo ocurre después del milenio, una edad de oro en la que la ética cristiana prosperará. Tienen dos posturas sobre el milenio. Oiga, dos posturas evangélicas sobre el milenio. Algunos creen que los 1000 años son literales, mientras que para otros es figurativo. Durante dicho milenio literal o figurativo, ocurriría la cristianización completa de todo el mundo, donde existiría un periodo de justicia y paz, cosa que todavía no vemos por ahora. Bueno, les acabo de leer las diferentes posturas
de las denominaciones evangélicas con respecto al arrebatamiento de la iglesia. Le leí como 5 posturas diferentes: premilenarista, posmilenarista, bueno, varias. Entonces, ni los mismos evangélicos se ponen de acuerdo sobre esta postura. De estas, todas esas posturas, para serles sincero, yo no sé cuál es la que apoya mi oponente Tony Ábalos, pero todas son equivocadas. Sea cual sea que apoye él, mi opinión personal es que todas están equivocadas. Ahora, ¿qué nos dice la palabra de Dios con respecto a la doctrina del arrebatamiento? Como yo les dije, la Iglesia Católica cree en la doctrina del arrebatamiento. Si ustedes han escuchado a algún católico decir que no cree en lo que enseñan los protestantes o los evangélicos sobre el rapto, se refiere al hecho de que los evangélicos, o muchos de ellos, piensan que Cristo vendrá de forma invisible a llevarse su iglesia, cosa que Jesús vendrá a la tierra, pero de forma visible, a llevarse su iglesia. Se la llevará, es cierto, eso sucederá, nadie lo está negando, pero se la llevará. ¿Cuándo se la va a llevar? ¿Antes de la gran tribulación, durante o después? Bueno, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 24, versículo de 29 al 31. Le pido al moderador que me avise, por favor, cuando me falten 2 minutos para concluir. Le pido a mi oponente que apunte estas citas bíblicas, muy, muy importante. Mateo capítulo 24, perdón. 10 minutos. 10 minutos, gracias. Avísame cuando me falten 2. Mateo capítulo 24, versículo del 29 al 31 dice así: Tan pronto como pasen aquellos días de sufrimiento, el sol se oscurecerá, la luna dejará de dar su luz, las estrellas caerán del cielo y las fuerzas celestiales temblarán. Entonces se verá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y llenos de terror todos los pueblos del mundo llorarán y verán al Hijo del Hombre. ¿Se dan cuenta? Jesucristo va a venir visiblemente, Él no va a venir de forma invisible, como lo dicen muchos evangélicos, que nadie lo va a ver, que solamente va a venir a llevarse a los buenos. Dice, todos le verán. Entonces se verá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y llenos de terror todos los pueblos del mundo llorarán y verán al Hijo del Hombre. Todos los pueblos del mundo llorarán. No dice algunos, unos cuantos, la mayoría, dice todos. O sea, todas las personas que existan, buenas y malas, lo van a ver. Verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes del cielo con gran poder y gloria, y Él mandará a sus ángeles con una gran trompeta para que reúna a sus escogidos de los 4 puntos cardinales desde un extremo del cielo hasta el otro. Aquí nos está hablando que cuando Cristo venga, vendrá a juzgar al mundo. No está diciendo que cuando Cristo venga va a reinar 1000 años literales y después de los 1000 años va a juzgar al mundo. Aquí dice que cuando Él venga, vendrá con todos sus ángeles. No hay un periodo intermedio entre la parusia. ¿Qué es la parusia? El advenimiento de Cristo, la segunda llegada de Cristo. No va a haber ningún periodo intermedio entre la parusia y el juicio final. Tan pronto venga Cristo, inmediatamente desaparecerá el cielo y la tierra. Todo va a desaparecer delante de su presencia y serán juzgados los buenos y los malos. Los buenos serán arrebatados al cielo. Ahí es donde estamos de acuerdo con los evangélicos. La iglesia será arrebatada al cielo, o sea, seremos llevados al cielo, a la gloria, glorificados. Entonces, el arrebatamiento tendrá lugar después del juicio final, donde todas las personas buenas que hayan vivido a través de todos los tiempos serán llevados al cielo, a la presencia de Dios, serán arrebatadas. Y las personas malas serán enviadas al infierno. Ok, Mateo capítulo 24, versículo del 37 al 40, dice así: La venida del Hijo del Hombre será como en tiempo de Noé, porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban, y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en la arca. Y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se lo llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Estarán 2 hombres en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Este pasaje de donde dice un hombre será llevado y otro será dejado es mal usado por los evangélicos o mal interpretado, dando a entender de que en un momento a otro algunas personas buenas van a desaparecer, nadie las va a volver a ver, como si fueran fantasmas. Imagínense que alguien esté piloteando un avión, el piloto esté piloteando un avión y el piloto desaparece como un fantasma porque fue supuestamente raptado o llevado al cielo. El avión se va a estrellar y van a morir todos. Entonces no tiene sentido esta doctrina. O sea, que las personas van a desaparecer como fantasmas. Es como que yo estoy aquí, ustedes me están viendo y desaparezco. Imagínense que yo esté manejando un avión, piloteando un avión, y yo sea de los que vaya a ser raptado, el avión se estrella. O imagínense que el piloto y el copiloto y las aeromosas fueron las escogidas para ser raptadas y llevadas de una vez al cielo. Se desaparecieron.
Pero ¿cómo van a ser raptadas y llevadas al cielo? Si la Biblia dice que la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. Me pregunto cómo los evangélicos pueden defender esta doctrina, y esto tendrá que probar mi oponente en sus 20 minutos de exposición. ¿Cómo puede ser posible que personas van a ser llevadas al cielo, inmediatamente van a ser raptadas como por arte de magia? Si se supone que nadie puede entrar al cielo con su cuerpo físico, porque el cuerpo físico es corrupto. Dice la palabra de Dios, nada corrupto entrará al cielo, nada corrupto. La carne y la sangre no heredarán el reino de Dios, punto. No heredarán el reino de Dios. Entonces esta doctrina del rapto, al menos en la forma en que creen las denominaciones evangélicas, es completamente errónea. El arrebatamiento sí sucederá, pero al final de los tiempos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 15 al 17. Moderador, ¿cuánto me falta? 6 minutos, Max. Gracias. Dice así, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 15 al 17. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estamos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que ya han muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Aquí, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo de 15 al 17, está claro. Dice que el arrebatamiento sí va a suceder, porque en ningún momento los católicos estamos negando que va a suceder. Pero aquí es claro que el arrebatamiento sucederá después del día del juicio. Cuando Cristo venga, vendrá a juzgar a la humanidad. Todas las personas que hayan existido a través de todos los tiempos estarán enfrente ante Dios, y cada uno sabrá al fin dónde pasará la eternidad. Los buenos estarán a la derecha, los malos a la izquierda, y los buenos serán arrebatados al cielo después de ser juzgados. Aquí deja claro que la parusia tendrá lugar cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Aquí no dice que será antes de la llegada del anticristo. Dice, cuando Cristo venga, cuando Cristo venga en la parusia, sucederá el arrebatamiento. Aquí no dice que va a suceder antes de la llegada del anticristo. Ok. Hebreos capítulo 9, versículo 28. Dice así: así también Cristo ha sido ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. Después aparecerá por segunda vez, ya no en relación con el pecado, sino para salvar a los que le esperan. Los evangélicos proponen que Cristo va a llegar 3 veces al mundo. La primera, hace 2000 años, cuando vino al mundo, nació. La segunda, va a venir de forma invisible a arrebatar a su iglesia. Y la tercera llegada de Cristo, cuando venga a juzgar a la humanidad. La Biblia solamente habla de 2 llegadas de Cristo, no habla de 3. La primera, hace 2000 años, cuando Él nació. Y la segunda, cuando Él venga a juzgar el mundo y arrebatar a su iglesia, o sea, a raptarla, llevársela al cielo. Aquí no habla de una tercera llegada de Cristo, dice segunda llegada. Entonces, ¿dónde está la segunda llegada de Cristo? Porque los evangélicos dicen que va a ser de forma, o al menos la mayoría de ellos piensa que va a ser de forma invisible. Pero no va a ser de forma, piensa que va a ser de forma invisible, pero va a ser de forma visible. ¿Cómo lo sabemos que va a ser de forma visible? Leemos Apocalipsis capítulo 1, versículo del 7 al 8. Dice lo siguiente: Cristo viene en las nubes, todos lo verán, incluso los que lo traspasaron. O sea, los pecadores lo van a ver, no solamente lo van a ver personas buenas, las personas malas lo van a ver. Aquí está claro, dice, incluso los que lo traspasaron. Y todos los pueblos del mundo harán duelo por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, dice el Señor, el Dios todopoderoso, el que es y era y ha de venir. 2 minutos. Ahora bien, ¿perdón? 2 minutos. Gracias. Un resumen para hablar de la segunda llegada de Cristo. Desde el punto de vista teológico, Jesucristo no va a venir al mundo. Nosotros usamos la palabra Cristo va a venir. Los católicos la usamos, ¿verdad? Pero debemos de recordar que Cristo es Dios y es omnipresente, está en todas partes. Cuando la Biblia nos dice, y cuando la Iglesia Católica nos dice que Cristo va a venir, no es que Él se va a trasladar de un sitio a otro, no es que el cielo está acá y la tierra está acá y Él se va a trasladar como que yo estoy acá y de aquí me voy para Los Ángeles. No, Cristo está en estos momentos con nosotros, lo que pasa es que no lo podemos ver. Entonces, ¿qué es lo que realmente quiere decir la palabra de Dios cuando dice que Cristo va a venir?
se refiere a que Cristo se va a manifestar visiblemente, porque Cristo ya está aquí con nosotros. Él mismo lo dijo, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si Él dijo que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, está acá. Entonces, la segunda llegada de Cristo debemos interpretarla desde el punto de vista teológico como una manifestación del Señor. O sea, el Señor se hará visible ante los ojos humanos. No va a venir en el sentido de que Él no está aquí en la tierra y se va a trasladar del cielo a la tierra. Él ya está acá. Porque si Cristo no estuviera aquí con nosotros, no sería omnipresente. Y si Cristo no es omnipresente, entonces no es Dios. Y la Biblia dice que Cristo es Dios, lo que significa que Él está en todas partes. Y si está en todas partes, significa que está en el mundo. Pero la Biblia dice que va a venir. Sí, dice que va a venir. Significa que no está. No, Él está. Pero entonces, ¿en qué sentido va a venir? Porque ya está acá. Se va a hacer visible. Se va a manifestar ante los ojos humanos y todos lo veremos. Con esto termino mis 20 minutos de exposición. Adelante, Joel Moody. Muchas gracias, Max, por tus primeros 20 minutos de exposición. Muy bien, a continuación le cedo el tiempo al exponente evangélico Tony Ábalos para que nos pueda dar sus primeros 20 minutos de exposición. Adelante, Tony. Gloria sea, Señor. Padre, en el nombre maravilloso de Cristo, Señor bendito, usa nuestra vida, Señor, usa mi vida para llevar este mensaje a todas las naciones, a anunciarle al mundo que Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. En el nombre maravilloso de Cristo. Gracias, Señor. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Amados hermanos, ahora vamos a tocar qué es lo que es el arrebatamiento de la iglesia en el punto de los cristianos evangélicos. Le pido el favor al moderador, Joel Moody, que me avise cuando me queden 2 minutos, por favor. Ok. Ok, muchas gracias. Ok, vamos a ver qué es el arrebatamiento de la iglesia según la investigación del diccionario bíblico Holman. Arrebatamiento, evento en que Dios en forma instantánea extrae a la iglesia del mundo. El término raptus, que significa arrebatar o llevarse, es el origen de la palabra española rapto, que también se utiliza para referirse a este suceso. Y para esto vamos a citar, amados hermanos, todos aquellos les recomiendo que tengan sus libretas de notas o papel, algo para anotar los versos bíblicos, porque vamos a buscar Segunda de Pedro capítulo 3, versos del 3 al 4. Segunda de Pedro capítulo 3, versos del 3 al 4. Leemos la palabra del Señor tal como está escrita en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y dice su palabra. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Para comenzar, en este tema, la primera vez que lo debatí fue con un paisano mío, 9 de mayo, si no me equivoco, del año pasado, en la cual le estuve poniendo este amigo católico con el que debatí anteriormente. Expuso unos argumentos, pero, amados hermanos, eran unos argumentos mediocres, amados hermanos, pura falacia acerca del arrebatamiento de la iglesia, diciendo que no es bíblico, y esto es lo que está describiendo 2 Pedro capítulo 3, versos del 3 al 4. Gente que lamentablemente está errada de entendimiento, tratándonos de hacer perder nuestra fe, porque recordemos que el diablo no va a poder detener este evento, que es el arrebatamiento de la iglesia, pero va a buscar la manera de evitar que nosotros nos vayamos en el arrebatamiento de la iglesia. ¿Y cuáles son esos eventos que van a ocurrir antes del arrebatamiento de la iglesia, en los cuales ya están ocurriendo en estos tiempos? El aumento de la apostasía en las iglesias. Para esto, Primera de Timoteo capítulo 4, verso del 1 al 3. Primera de Timoteo capítulo 4, verso del 1 a 3. Gloria sea al Señor. Lo vamos a citar rápidamente. Primera de Timoteo 4, verso del 1 al 3. Lo vamos a citar rápidamente porque tenemos el tiempo contado.
Dice la palabra de Dios. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe y escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y para esto también se va a tocar 2 de Timoteo capítulo 3 verso del 1 al 6, el cual se los dejo de tarea para leerlo. Ahí nos está describiendo claramente lo que va a estar ocurriendo en estos últimos tiempos, las apostasías, lo de la apostasía. Como por ejemplo esto de los bailes, de esto de la unción del zapato, la unción de mojar la gente con la botella con agua, la unción de la gasolina, del chicle, todo esto son claros ejemplos de la apostasía. ¿Y cuáles son los siguientes ejemplos de la apostasía y de los sucesos que están ocurriendo antes del arrebatamiento de la iglesia? Falsos cristos. Hemos escuchado que se han levantado falsos cristos. Tuvimos hace tiempo uno que se llama, ya no me acuerdo cómo se llama, era de la secta esta llamada Creciendo en Gracia, que se hacía llamar el Jesucristo hombre. Uno. Tenemos esta segunda que es a esta doña la que se hace llamar la Cristo Lisbeth. Melquisedec Cristo Lisbeth se hace llamar la según Jesucristo mujer. En la tercera, que fue algo de lo más reciente el año pasado y ocurrió en el catolicismo, Luis Toro haciéndose proclamar sacerdote del Dios Altísimo según el orden de Melquisedec, cosa que es una reverenda blasfemia, andando poniéndose en el lugar que a Cristo le corresponde. Guerras y rumores de guerras. Se han escuchado muchos rumores de guerras. En las constantes guerras que, por ejemplo, Israel tiene con Gaza, con Irán, con Palestina, pestes, hambres, terremotos, etc. Del tema de los falsos cristos, Mateo capítulo 24, versos del 4 al 5. De las guerras y rumores de guerras, Mateo capítulo 24, verso 6. Pestes, hambres, terremotos, etc. Mateo 24:7. Pero todo esto es principio de dolores, Mateo capítulo 24, verso 8. Y después de esos sucesos, ¿qué es lo que sigue? Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso del 13 al 18. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso del 13 al 18. Primera de Tesalonicenses 4, verso del 13 al 18. Dice la palabra del Señor: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos y habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Gloria sea al Señor. Este es un suceso que va a ser inevitable. Será a nivel mundial. ¿Y cómo es que esto va a ocurrir ¿Cómo es que esto va a ocurrir? ¿Cómo es que, como el catolicismo dice que es un secreto, algo secreto, cosa que así lo han visto en el punto católico, pero no en un punto base a las escrituras? Porque solo hemos oído rapto secreto, que no es bíblico, que no sé qué, que no sé cuánto. He escuchado a una monja, muy poco a Frank Morera, los chistes de Luis Toro que hace acerca del tema, porque no lo he visto predicar referente al tema. Los chistes. A Rafael Díaz ya lo he escuchado un buen de veces, que ya lo refutamos una vez del tema.
etcétera. ¿Cómo es esto? Primera de Corintios capítulo 15, versos 51 al 53. Primera de Corintios capítulo 15, versos 51 al 53. Dice la palabra del Señor. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. En el momento que suene la trompeta, como dice la Escritura, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y después de los que hayan resucitado primero, luego seguimos nosotros, los que hayamos quedado vivos. Este cuerpo temporal va a pasar a ser un cuerpo incorruptible en aquel día que suceda el arrebatamiento de la iglesia. ¿Y por qué razón, amados hermanos? Porque es necesario que le busquemos a Cristo en santidad, tener una comunión total para podernos ir en el arrebatamiento de la iglesia, buscar de Cristo cada día en ayuno, oración, vigilia, lectura de la palabra, escudriñando las escrituras, reflejando con nuestro testimonio, con nuestras vidas, que Cristo vive en nosotros. Y ya no somos más nosotros, sino que Cristo en nosotros. Otro punto que voy a tocar. Cuando la iglesia sea arrebatada al cielo, los cristianos seremos juzgados en el tribunal de Cristo. Primera de Corintios capítulo 3, versos del 12 al 15. No para condenación, sino por recompensas. Estaremos en bodas con el Cordero. Apocalipsis 19, 7. Mientras la gran tribulación ocurre en la tierra. ¿Cuánto tiempo me queda este moderador? Te queda, ¿Aló? sí, 9 minutos, Tony, 9 minutos. 9 minutos, muchas gracias. Ok. Vamos a terminar con exponiendo lo siguiente que esto se viene fuerte. La segunda venida de Cristo es una sola segunda venida. Eso de tres venidas, eso es falso. Eso se lo ha inventado el catolicismo. Eso es algo que se lo han venido inventando el catolicismo. Nosotros no creemos en tres venidas. Solamente son dos venidas. La segunda venida de Cristo es una sola segunda venida. Pero está en dos fases. La fase número 1. Cristo viene a llevarse a su iglesia al cielo. Como lo vimos en 1 Tesalonicenses 4, del 16 al 17. ¿Y cuál es la fase número 2? Fase número 2. Viene con sus santos. Apocalipsis capítulo 19, verso 11. Siendo visibles a todos. Apocalipsis 1:7. Sus pies se posarán sobre el monte de los olivos. Zacarías 14:4. En el momento en el que Max dice, todos lo verán, no va a ser para el arrebatamiento de la iglesia, sino que ya, cuando ya haya pasado los 7 años de gran tribulación, que han de venir a la tierra, en la cual pasará lo que conocemos como el milenio, donde 1000 años el diablo va a ser apresado por 1000 años, como lo dice Apocalipsis 20. Y después de los 1000 años, Satanás va a volver a ser suelto. Le va a declarar la guerra a Dios una vez más. Se desata la guerra, el diablo pierde y es lanzado al lago de fuego. Creo que nosotros ya conocemos bien las escrituras. Así que yo voy a dejar hasta aquí mi turno. Moderador, adelante. Y para el turno, para la refutación, me gustaría que mi oponente me explicara cómo es eso que el arrebatamiento va a ocurrir después del juicio final. ¿Cómo es eso? Moderador, adelante. ¿Aló? Moderador. Señor Ok. moderador. Ok, sí, aquí estoy.
Muy bien. Aquí termina mi tiempo de exposición. Ok, gracias, gracias. Muy bien. Muchas gracias, Tony Ábalos, por tu tiempo de exposición. A continuación, pues, voy a cederle el tiempo de 15 minutos al apologista católico Max Roper para que pueda darnos su refutación. Así que, adelante, Max. Gracias, Joel Moody, vivo en directo desde Lima. Bueno, con respecto al tema que estamos tratando, okay. Dice Tony Ábalos que Cristo vendrá solamente 2 veces, pero en 2 fases. Él dice que en la primera fase se llevará a su iglesia y en la segunda fase vendrá con sus santos. Pero se está contradiciendo Tony Ábalos porque esas son 2 llegadas de Cristo, porque si en la primera él dice que en la primera él va a venir a llevarse a su iglesia, cuando se la lleve, cuando Jesucristo se lleve a su iglesia, ¿qué significa llevarse? O sea, que él ya no va a estar acá. O sea, según Tony Ábalos, Cristo viene, toma a las personas buenas, ¿verdad? Se las lleva, o sea, la rapta. Si se la lleva, significa que ya no va a estar en la tierra, porque se la llevó, mira, mira, se la llevó, se la llevó. Y después regresa con sus santos. Entonces, son 3 llegadas, no son 2. Porque para que sea una sola llegada, él tiene que venir aquí a la tierra con sus santos y después de que él viene no irse, sino que estar aquí en la tierra y después llevarse a su iglesia. Ahí sería la segunda llegada de Cristo. De hecho, lo primero va a suceder. Lo segundo, él vendrá con sus santos y con sus ángeles a juzgar el mundo. Después de que lo juzgue, se va a llevar a su iglesia al cielo. Así va a suceder, no al revés. Primero él viene, juzga a la humanidad, juzga a los vivos y a los muertos. Los malos van al infierno y los buenos son arrebatados al cielo. O sea, este acontecimiento, esto va a suceder en un mismo acontecimiento. ¿Qué está hablando Tony de 2 fases? O sea, no tiene sentido, porque voy a volver a repetir lo que Tony Ábalos dijo. Él dijo, Cristo solamente va a venir por una segunda vez. Cosa que estamos de acuerdo él y yo. Va a venir por una segunda vez. Pero Tony dice que va a venir por segunda vez en 2 fases. Dígame cómo eso funciona. Porque si va a venir en 2 fases, él dice, va a venir en 2 fases. En la primera, se lleva a su iglesia. Y en la segunda viene con sus santos. Entonces quiere decir que no son 2 fases, son 2 llegadas de Cristo. O sea, 2 más aparte de la que sucedió hace 3000 años. Entonces son 3 llegadas de Cristo, son 3, no son 2. Él dice que son 2, pero como él lo está escribiendo son 3. Entonces está contradiciendo. Porque fíjense, él dice, la primera fase se lleva a su iglesia. Si en la primera fase de Cristo se lleva a su iglesia y se la arrebata, quiere decir que al llevarse a su iglesia, Cristo ya no está en la tierra. ¿Por qué? Porque se la llevó para el cielo. Él se la lleva, deja a las personas en el cielo, las deja allá con el Dios Padre, con el Espíritu Santo, y después se regresa otra vez a la tierra, con sus santos, a juzgar el mundo. Entonces serían 2 llegadas más de Cristo. O sea, entonces Tony Ábalos está contradiciendo. ¿Qué no fácil ni qué? O sea, la segunda llegada de Cristo tendrá, ¿qué sucederá en esa segunda llegada de Cristo? Él va a venir con sus ángeles y con sus santos a juzgar a su iglesia y a llevársela para el cielo. Esa es la segunda llegada. Todo eso va a suceder, pero en un mismo acontecimiento. ¿Quién dice que Cristo va a venir a la iglesia? Digo, porque si él viene a la iglesia, como dice Tony Ábalos, él viene a la tierra, se lleva a su iglesia, se la arrebata. Esta sería la segunda llegada, si él llega a la iglesia, si él viene a la tierra y se lleva a su iglesia. Esta es la segunda llegada de Cristo. Y dice Tony Ábalos que después va a regresar con sus santos. Entonces sería otra llegada de Cristo. O sea, viene a la tierra, arrebata a los buenos, se los lleva al cielo, se va para el cielo y después regresa nuevamente a la tierra con sus santos a juzgar el mundo, a juzgar a la humanidad. Entonces, son 3 llegadas de Cristo, no son 2. Entonces, él se contradice porque dice que son 2 llegadas divididas en 2 fases, pero en las 2 fases en las que Tony Ábalos lo está describiendo, Cristo viene a la tierra, arrebata a los santos, a los buenos, los arrebata, se los lleva al cielo, o sea, el rapto. Se lo lleva, si se lo lleva significa que ya no está porque se lo llevó. Y después regresa nuevamente con sus ángeles a juzgar el mundo. Entonces es una gran contradicción de Tony Ábalos. Entonces son 3 llegadas de Cristo, no son 2 llegadas, son 3.
O sea, bueno. Ahora, con respecto al anticristo, bueno, vamos a hablarles, voy a volver a repetir lo de Tesalonicenses. Tony Ábalos no pudo demostrar que el arrebatamiento tendrá lugar antes del día del juicio. El arrebatamiento tendrá lugar después del día del juicio durante la parusia. Lo acabo de leer y lo voy a volver a leer otra vez. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo del 15 al 17. Dice, lo volveré a leer otra vez. Pongan atención, ponga mucho oído, Tony Ábalos. Escuche bien. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, dice San Pablo, nosotros, los que estemos vivos, se refiere a los que estemos vivos al final de los tiempos, ya el último día del mundo, cuando Cristo venga a juzgar, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, ahí está, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor. Ahí no habla de dos venidas, no habla de una venida dividida en dos fases, hasta la venida del Señor. De ninguna manera nos adelantaremos a los que hayamos muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando. Y ya le expliqué qué significa esto. Descenderá. Hay que tener mucho cuidado cuando usamos esas palabras, porque en teología no podemos usar la palabra descender en sentido literal, que Dios está en el cielo y va a bajar literalmente. No. Hace 2000 años, Dios vino a la tierra sin abandonar el cielo y subió al cielo sin abandonar la tierra. O sea, Cristo nunca se fue. Que los apóstoles lo dejaron de ver es otra cosa. Se hizo invisible ante sus ojos, pero él nunca se fue. Él mismo lo dijo. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, porque si Cristo no estuviera con nosotros, entonces la Biblia sería una mentira, sería una farsa, diciendo que él se fue y nunca se fue. No, no se fue. Está aquí con nosotros. ¿Qué quiere decir el Señor cuando le dijo a los apóstoles, yo me voy a ir, pero les dejo al Espíritu de la verdad? O sea, me voy a ir en el sentido que no me van a ver más, no en el sentido de que Él se va a trasladar de la tierra al cielo como si Él tuviera que trasladarse, como si una persona se traslada de un país a otro. Cristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad, es Dios, y como Dios está presente simultáneamente en el cielo, en la tierra y en todas partes, porque si Cristo no estuviera en estos momentos en el planeta Tierra, no sería Dios, porque tendríamos que decir que no es omnipresente, está limitado, está confinado a un lugar del cual Él tiene que viajar para juzgar al mundo. No, Cristo no tiene que viajar, Él está con nosotros. Cuando decimos que va a venir al mundo, desde el punto de vista teológico, eso significa que se va a manifestar visiblemente. No es que va a venir en el sentido de que no está acá y se va a trasladar así como va a coger un avión y va a venir a la tierra. No. Tony Ábalos lo está interpretando así, pero no es una interpretación teológica. Dios no va y Dios no viene. Dios está. Dios no necesita trasladarse, Tony Ábalos. Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad, es Dios, es omnipresente, está en todas partes. Está con usted ahorita mismo y está conmigo. Está en el cielo, donde están los ángeles, pero también está en la tierra. Pero no lo podemos ver. Los ángeles sí lo podemos ver porque tienen acceso a la visión beatífica de Dios. Dios está con nosotros, pero no tenemos acceso a la visión beatífica de Dios. Por eso no lo podemos ver. Y mucho menos con los ojos de la carne. ¿Qué dice Dios? El hombre que me vea no vivirá. Dios no está confinado, Tony Ábalos, a un lugar. Dios es inmenso, está en todas partes. No hay ningún lugar en el universo que pueda contener a Dios. El cielo mismo no es un lugar, el cielo es un estado de perfección, de armonía, de felicidad, de santidad, de infinita perfección. Entonces, como yo les dije, conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos. ¿Cuánto me queda, Joel? Joel Modi, ¿cuánto tiempo me queda? Te queda, 6 minutos, Max. Gracias. Dice, conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros los que estemos vivos hayamos quedado hasta la venida del Señor. De ninguna manera nos adelantaremos a los que ya han muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí está hablando de la segunda venida de Cristo. Y luego, oiga, después de la resurrección, miren lo que va a pasar después de la resurrección. Resucitarán primero y luego, o sea, después, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados al cielo. O sea, que el arrebatamiento tendrá lugar después de la resurrección general. Cristo viene al mundo, o mejor dicho, teológicamente hablando, se va a manifestar visiblemente, juzga a los buenos y a los malos, como nos dice Mateo 24. Juzga a los buenos y a los malos. Los malos van al infierno, ¿ya? Las personas buenas que estén muertas van a resucitar.
Ahí lo dice, los muertos que los que hayan muerto en Cristo van a resucitar. Y después de que resucitan, serán arrebatados, serán llevados al cielo, junto con los que estén vivos en el momento que Cristo venga, por segunda vez. Entonces, no tiene ninguna base teológica lo que dice Tony Ábalos, con todo respeto, que Cristo va a venir en 2 fases, porque como él lo está escribiendo, está diciendo que Cristo va a venir 3 veces. La primera, cuando nació. La segunda, cuando él dice, Tony Ábalos, que él va a venir y se va a llevar a su iglesia para el cielo. Y después dice que va a venir con sus santos. O sea, Cristo viene, se lleva a su iglesia, se la lleva, la arrebata. Y las deja ya en el cielo con Dios Padre. Y después se regresa nuevamente a la tierra. Entonces estamos hablando de 3 llegadas de Cristo, no 2. No existe tal cosa de 2 fases. Todo va a suceder en un mismo acontecimiento. Cristo viene al final de los tiempos, después de la gran tribulación. Viene, resucita a todas las personas que hayan muerto a través de toda la historia humana. Los vivos y los muertos serán juzgados, los malos serán enviados al infierno y los buenos, las personas buenas que estén vivas y las personas buenas que hayan muerto, serán todos arrebatados y llevados al cielo a la gloria y fin del asunto. Se acabó esto. La Biblia no dice que Cristo va a venir visiblemente, invisiblemente, de forma secreta. Eso no existe. Y para terminar, con respecto al reinado del anticristo, el anticristo no es una persona, como muchos se la imaginan. No es un ser humano. El anticristo es un sistema de corrupción, un sistema. Ya estamos viviendo en la época del anticristo. ¿Y qué es lo que pertenece a la época del anticristo, a este sistema del anticristo? Las denominaciones evangélicas pertenecen al sistema del anticristo. El comunismo, el relativismo. Los que dicen nos da lo mismo ser católico, ser evangélico, ser musulmán, ser judío. Al fin y al cabo todo el mundo cree en Dios. No. El relativismo es una herejía. El ateísmo, ¿ya? Que trata de convencer al mundo que Dios no existe. La nueva era. El movimiento de la nueva era, que usted es una persona, un hombre se puede vestir como una mujer, y eso está bien, siempre y cuando a él le gusta, no hay ningún problema. El satanismo, la ideología de género. Todas estas cosas juntas son el sistema del anticristo. Y todas estas cosas, el imperio romano cuando asesinaba a los cristianos, ¿verdad? Que por cierto, asesinaba a los cristianos católicos, ¿verdad? El imperio romano. Bueno, todos estos movimientos, los movimientos como por ejemplo la masonería, las sociedades secretas, todo este sistema de corrupción, ¿verdad? Forma parte del sistema del anticristo. No es una persona que va a venir a juzgar, que va a venir al mundo haciéndose pasar por Cristo, sino que el anticristo es todas estas cosas, todo este sistema que yo le mencioné, las sectas, el comunismo, el relativismo, el ateísmo, la ideología de género, la nueva era, el satanismo, las sociedades secretas, la masonería. Todas estas cosas son el sistema diabólico dirigido por Satanás, puesto por el demonio para luchar contra la Santa Iglesia Católica fundada por nuestro Señor Jesucristo. Este sistema diabólico al que pertenecen todos estos movimientos, ¿verdad? Forman parte del sistema del anticristo. Y el sistema del anticristo ya está aquí entre nosotros. Lo que pasa es que, bueno, mucha gente dice, bueno, estamos viviendo en ese sistema. ¿Qué estamos viviendo? Guerras, odios, rencores, destrucción. Ya la gente se ha olvidado de Dios. Estamos viviendo en el sistema del anticristo. ¿Qué es lo que pasa? Que esta serie de cosas se van a acrecentar al final de los tiempos. Lo que se le llamamos el reinado del anticristo. El anticristo ya está reinando entre nosotros. Y no es una persona, es un sistema de corrupción. Ya estamos en él. Y es bueno que lo identifiquemos, porque ya estamos viviendo en ese sistema. Y todo esto forma parte de la escatología. Por eso podemos decir que ya estamos en los últimos tiempos, porque estamos viviendo la era del anticristo. Y a la era del anticristo pertenecen todas estas cosas que están sucediendo en la actualidad y se van a acrecentar al final de los tiempos. El milenio, los 1000 años literales de Cristo, eso no existe. El Apocalipsis debemos de saber que está estructurado en base al número 7. Los 7 espíritus de Dios, las 7 copas, los 7 ángeles, las 7 iglesias, los 7, 7, 7, 7. Está estructurado. No podemos interpretar el libro de Apocalipsis de una forma literal, así como el libro de Daniel. El número, la cifra 2 es una cifra simbólica. El número 6
El número 10 es cifra simbólica. El número 1000 indica un periodo de tiempo indeterminado. Es como cuando uno le dice a una persona, yo te amaré 1000 años, dando a entender, te amaré por siempre. El número 1000 es una cifra simbólica en las Sagradas Escrituras. Entonces, debemos tener mucho cuidado de no interpretar la Biblia literalmente, mucho menos el Apocalipsis. Tenemos que tener mucho cuidado, porque muchas de las cosas que están escritas en el libro del Apocalipsis están asociadas con, claro, sucesos que estaban aconteciendo en el momento que San Juan escribe el Apocalipsis a finales de la primera centuria, pero también muchos sucesos son sucesos escatológicos. El periodo de los 1000 años, ya pasaron esos 1000 años simbólicos, estamos viviendo en ellos, sucederán. Eso es un gran misterio. Es una época, porque debemos de recordar que Cristo ya reina en el mundo. Cristo no va a venir a reinar, Él ya reina. Reina en cada hogar y en cada corazón, en cada hogar donde se predica la palabra de Dios, donde se ama a Dios. Gracias, Modi. En cada hogar donde se ama a Dios, donde se predica el evangelio, donde se ama al prójimo, ahí reina Cristo. Cristo reina en la vida de cada persona que lo tiene en su corazón, ¿verdad? Y que predica su palabra. Ahí reina Cristo. Reina aquí en su iglesia, la iglesia peregrina que somos todos nosotros, que esperamos algún día tener la dicha, si es que así lo merecemos por la gracia y los méritos de Cristo, alcanzar esa vida eterna para la cual nosotros fuimos creados. Con eso termino mis 15 minutos de refutación. Adelante, Joel Modi. Muchas gracias, Max, por tu tiempo de refutación y última exposición. A continuación, le cedo el tiempo también de 15 minutos al exponente evangélico Tony Ábalos para que también pueda cerrar su tiempo de exposición en estos 15 minutos de refutación. Adelante, Tony. Amén, gloria a Dios. Nomás, hermano Joel Moody, avíseme cuando me falten 2 minutos nada más, por favor. Ok, gloria a Dios. Para comenzar, número 1, no sé si mi oponente Max refutó o se dedicó a perder el tiempo. Número 1. Número 2, lo de eso de 3 venidas, no sé quién se lo habrá enseñado porque no lo dice la Biblia, ni en ningún momento quise decir eso. Número 3, el tema del arrebatamiento de la iglesia, estamos hablando del anticristo. Ok, voy a explicar así de rapidito cómo es eso de las 2 fases de la segunda venida. Más que todo la fase número 2, que creo que no le quedó claro. La fase número 2 es que Cristo viene con sus santos, o sea, aquellos que hemos sido arrebatados, pero ya no venimos aquí a quedarnos en la tierra, sino que, o sea, no así a quedarnos, pero sino que venimos a pelear contra el anticristo y sus secuaces, como lo describe la Biblia. Donde Cristo pondrá los pies, como dice la Escritura, en el Monte de los Olivos, pero ese ya será en otro tema que hablemos ya el tiempo de la gran tribulación. Ahorita estamos en el tema del arrebatamiento de la iglesia. Que Max no haya analizado las escrituras como se debe, ahí lamentablemente ahí yo no puedo hacer nada. Y se le pide de favor a Max que encienda su cámara, por favor, muchísimas gracias. Simplemente una cosa sí voy a felicitar a mi oponente, es que no cometió el error como lo cometió con el católico que debatí anteriormente de este tema, antes de Max. ¿Cuál fue el error que cometió el católico con el que debatí, el que es paisano mío? ¿Cuál fue el error que cometió ese católico que no lo hizo Max y lo estoy felicitando? Confundir la trompeta final con la séptima trompeta del Apocalipsis, la cual voy a explicar las diferencias de la séptima trompeta del Apocalipsis con la trompeta final. Número 1, la primera carta a los Corintios fue escrita entre el año 55 y 57 después de Cristo, mientras que el Apocalipsis fue escrito entre el año 90 y el 96 después de Cristo. Número 2, el apóstol Pablo escribió la carta a los Corintios, por lo que Pablo desconocía lo que se le reveló a Juan en el Apocalipsis. ¿Y por qué razón? Ya lo dije, ya está claro en la diferencia número 1. Algo yo no toqué la primera vez que debatí este tema. Fue un argumento que no lo pude tocar por falta de tiempo,
y lo vamos a hacer en estos instantes. Lucas capítulo 4, verso del 16 al 21. Lucas capítulo 4, verso del 16 al 21. Dice la palabra del Señor. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ok, aquí hay un punto que voy a explicar. Cuando Cristo lee el libro de Isaías, que por cierto, vamos a ir a Isaías capítulo 61, verso del 1 al 2. Isaías capítulo 61, verso del 1 al 2. Aquí me van a hacer una pregunta. Aquí yo les voy a explicar algo. Jesucristo leyó Isaías 61, el verso 1 y la mitad del verso 2. ¿Por qué solamente leyó la mitad del verso 2? Y es lo que vamos a ver en estos instantes. Isaías capítulo 61, verso del 1 al 2. Isaías 61, verso del 1 al 2. Dice la palabra del Señor, tal como está escrita en el nombre de tal como está escrita en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice su palabra: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. ¿Y sabe por qué solamente leyó la mitad del verso 2? Porque todavía no se ha cumplido lo que dice la otra mitad del verso 2, donde dice: y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. O sea, a tomar venganza de toda la sangre, tanto de lo que ha derramado los primeros inquisidores, comenzando desde la Roma imperial, siguiendo con el catolicismo romano. Me refiero a la religión, para aclarar, me estoy refiriendo a la religión, no a las personas, en la mal llamada Santa Inquisición, y la matanza que va a hacer el anticristo. Otro punto que voy a tocar antes que se me vaya a olvidar. Nats dijo que el anticristo era un sistema y no una persona. ¿Cómo es eso posible? No sé quién le haya enseñado esa mentira. Porque la verdad, mira, porque eso no lo dicen las escrituras. Entonces, ¿cómo se va a dar cumplimiento donde dice que el anticristo va a profanar el templo de Dios, el cual es el tercer templo que ya está en planificaciones en Israel? Y hubo algo que no toqué en el tiempo de posición, me lo reservé para estos instantes, y es la patrística. Vamos a ver qué dijeron los padres de la iglesia acerca del tema. San Victorino Mártir, obispo de Petau, no sé cómo se pronuncie, no sé latín, pero bueno, del año 250 al 304 después de Cristo, sobre el capítulo 11 del Apocalipsis se escribió: esto sucederá en los últimos tiempos, cuando la iglesia haya sido quitada de en medio. San Efrén de Nícibe, o el sirio doctor de la iglesia, escribió: porque todos los santos y elegidos de Dios serán reunidos antes de la tribulación que ha de venir, y serán llevados al Señor antes que vean la confusión que llenará al mundo. San Ireneo Mártir, en sus libros Adversus ARC, se escribe: tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, refiriéndose a los 3 años y medio del profeta Daniel, en los que el anticristo desatará la persecución antes de la segunda venida de Cristo. Y sobre el rapto escribe: aquellas naciones que no volvieron sus ojos a los cielos, ni volvieron a su maestro, ni desearon profesar la luz de la verdad, sino que fueron como ciegos que se obstinaron en la oscuridad de la ignorancia, fueron como aguas negras de desagüe,
o como nada en la balanza, o como paja que sirve para purificar el oro, así será cuando al final la iglesia sea repentinamente rescatada de todo esto. San Cipriano Mártir, obispo de Cartago, en su carta a los presbíteros, nosotros que vemos las terribles cosas que han comenzado y sabemos de otras más terribles que se aproximan, las podemos considerar como una ventaja para liberarnos de ellas lo más pronto posible. Cuando les da a ustedes gracias a Dios y se congratulan a ustedes mismos por el hecho de que serán llevados en un traslado previo y salvados del naufragio y los desastres que son inminentes, celebremos el día en que se nos otorga a cada uno de nosotros una mansión en que seremos arrebatados y liberados de las trampas del mundo y restaurados al paraíso y al reino. Y para finalizar, Leonardo Castellani, famoso escritor católico, sacerdote jesuita, escribió sobre el motivo de por qué la Iglesia Católica asumió la postura contra el rapto secreto. Castellani escribió: Eusebio es empero un notable y erudito escritor que ha sido llamado el padre de la historia eclesiástica, que fue antimilenista porque en sus libros recoge todo lo que al milenarismo o a los milenaristas de Sonora y que haya lo que podría favorecerlos, el rapto de los fieles. José Alberto Bisaya. Es decir, que Eusebio tergiversó la historia de la iglesia ocultando los testimonios de los que favorecen el milenarismo y por lo tanto del rapto, o conocido como el arrebatamiento de la iglesia. ¿Y qué es lo que nos promete Dios? Dios promete librarnos del juicio de la ira de Dios que vendrá sobre el mundo entero. ¿Y cuál es la ira de Dios que vendrá al mundo entero? Es esto que conocemos como la gran tribulación, lo que sucederá después del arrebatamiento de la iglesia. Para esto vamos a ver Primera de Tesalonicenses capítulo 1 verso 10. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 verso 10. Dice la palabra del Señor: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Cuál es esa ira venidera? Es la gran tribulación que viene a esta tierra por el periodo de 7 años, o como está escrito en el libro de Daniel, la semana que falta de las 70 semanas. Y para esto también Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses, seguimos en Primera de Tesalonicenses. Para esto vamos a tocar el capítulo 5, verso 9. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 9. Ahí está diciendo Max que esto va a ocurrir, que después del juicio final va a ocurrir el arrebatamiento. ¿Qué es lo que nos dice la Escritura? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea al Señor. Porque no nos ha puesto Dios para ira. O sea que si nosotros pasáramos la gran tribulación, entonces no seríamos... Entonces eso significa que no hubiéramos alcanzado la salvación, sino que también sufriríamos la misma gran tribulación como lo van a sufrir los impíos, aquellos que no quisieron nada con Dios. Entonces ahí estaríamos hablando de que Dios es injusto. Señor, reprenda a ese diablo. Me refiero a las mentiras del diablo, no diciéndole diablo a mi amigo Max. Los castigos venideros están descritos en Apocalipsis del capítulo 6 al capítulo 18. Vamos a citar rápidamente. A ver, moderador, ¿cuánto tiempo me queda? Por favor, si me podría decir. 4 minutos, Tony. Muchísimas gracias. Okay. Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Gloria sea al Señor. Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Vamos a seguir viendo esto. ¿Cómo es que Dios nos ha prometido guardarnos de la ira venidera? Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Dice la palabra del Señor: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Ojo, aquí nos está diciendo, no nos está diciendo que vamos a pasar también la prueba como las que van a pasar el mundo entero, sino que nos va a guardar de la hora de la prueba que viene al mundo, sobre el mundo entero.
para que diga más que el anticristo es un sistema corrupto. No ha leído acerca de lo que es Apocalipsis 3 13 del 16 al 18, donde se está hablando de la marca de la bestia, número 1. Número 2, no ha leído los 7 sellos, las 7 trompetas del Apocalipsis, no ha leído sobre las 7 copas de la ira. Y número 3, a lo muy seguro no ha de haber leído el libro de Apocalipsis. Es lo que me imagino, porque lamentablemente para que diga eso, pues me sorprende. Vamos a Segunda de Pedro capítulo 2, verso del 4 al 10. Segunda de Pedro capítulo 2, verso del 4 al 10. Ya nos está quedando muy poco tiempo, amados hermanos, así que vamos rapidito a las escrituras. Segunda de Pedro capítulo 2, verso del 4 al 10. Dice la palabra del Señor: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Job, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Ojo, así como Dios guardó a Noé y a su familia, y así reservó a Job para sacarlo de Sodoma y Gomorra. Asimismo, Dios nos va a guardar de la ira venidera que viene a la tierra. Que a Max no se lo hayan enseñado en la religión católica, o no lo haya estudiado en las escrituras. Yo no sé entonces qué es lo que le están enseñando ahí en la parroquia que va, porque no veo que le enseñe, en la escritura, al menos lo que es referente a este tema. Un minuto, Tony. Muchas gracias. Y para finalizar, bueno, les dejo de tarea Mateo capítulo 25 del 1 al 13. Mateo 25 del 1 al 13. Voy a finalizar rápidamente solamente leyendo el verso 13 porque ya nos queda poco tiempo. Mateo 25, 13 dice la escritura: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Con esto concluyo. Hay que velar, orar, ayunar, vigilar en todo tiempo, porque no sabemos día, fecha, hora en la cual Cristo ha de venir por su iglesia. Así que preparémonos para que en ese día nosotros estemos preparados para ir a las moradas celestiales, allá al cielo. Le concedo el turno, señor moderadora. Se acabó. Ok. Muchas gracias, Tony Ábalos, por tu tiempo de exposición o por tu tiempo de argumentación o refutación. Muy bien. Quiero agradecer a ambos exponentes por haber compartido sus premisas, tanto al exponente católico Max Roper como al exponente evangélico Tony Ábalos. Y pues los creyentes sacarán sus propias conclusiones, así como lo hicieron los cristianos de Berea en el libro de Hechos, capítulo 17, que ellos lo analizaban todo a la luz de las Sagradas Escrituras. Así que bueno, espero que este debate, este diálogo te haya sido de provecho a tú que me estás viendo en estos momentos, y espero que lo puedas compartir también con los demás hermanos, para que así cada uno de ellos puedan ser edificados. Así que bueno, damos por finalizado ya el tiempo de exposiciones. A continuación, vamos a ceder el tiempo a ambos exponentes para que tengan la oportunidad de despedirse de usted, mi querido hermano y hermana. Así que adelante, Max, con un minuto de despedida. Adelante. Gracias, Joel, por haber moderado este debate, por haber tenido la amabilidad de ser moderador.
Creo que lo has hecho muy, muy bien. Y bueno, me siento muy contento y muy satisfecho por este debate, todo lo que se ha dicho. Gracias a mi oponente Tony Ábalos, esta es la segunda vez que debatimos, ¿verdad? Esperamos que no sea la última, porque la primera vez debatimos hace uno, 2, 3 meses. Y ese es este tema que debatimos hoy fue muy interesante y muy controversial. Y esperemos que sea uno de tantos, de tantos. Bueno, a ustedes en sus casas, gracias por habernos acompañado en este canal, Conociendo la Verdad. Que Dios Todopoderoso y la Virgen Santísima Madre de Dios los bendiga a todos y los proteja. Hasta pronto. Ok, muchas gracias, Max. A continuación, le cedo el tiempo también al apologista, exponente evangélico Tony Ábalos, para que también se pueda despedir. Adelante, Tony. Gloria sea al Señor. Espero que este debate haya sido de mucha bendición, amados hermanos, para sus vidas. Espero que hayan podido tomar nota de todo lo que se ha expuesto. Así que, de mi parte, primero, muchísimas gracias, Max, por su tiempo. Y como él lo dice, espero que este no sea este es nuestro segundo debate y espero que no sea el último. Esperemos que primeramente Dios haya muchos más debates porque la verdad yo disfruto mucho estos debates así que se ponen muy candentes. Y segundo, felicitar a nuestro hermano en Cristo, Joel Moody, que mañana está cumpliendo años. Así que Dios me lo bendiga, me lo guarde y que Dios me le conceda muchos años más de vida, hermano. Me lo bendiga. Felicitaciones, Joel, igualmente. Felicitaciones. Oh, bueno, muchas gracias, Max, muchas gracias, Tony. Bueno, no me lo esperaba, pero bueno, ya lo compartí Bueno. y bueno, sí, bueno, muchas gracias por el saludo, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Y bueno, esperamos, fue un placer para mí poder moderar este debate diálogo que estuvo titulado pues el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Espero que les haya sido de provecho a cada uno de la audiencia que haya podido presenciar este debate, y espero pues que pueda ser compartido en todas las redes sociales para que puedan ser edificados con los argumentos expuestos tanto del exponente católico Max Roper y del exponente evangélico Tony Ábalos. Así que sin más preámbulos me despido. Soy Joel Moody, te saludo desde la ciudad de Lima, en la República del Perú, y deseo pues que Dios te bendiga en gran manera. Este es tu canal de YouTube, Conociendo la Verdad. Suscríbete y para que puedas también ver más contenidos como este. Así que, sin más que decir, que Dios te bendiga. Dios me lo bendiga. Shalom.